Resumen de la obra, El doble Dostoyevski. Yakov Petrovich Golyadkin es un funcionario menor que vive en San Petersburgo, atrapado en una existencia gris y repetitiva. Desde las primeras horas del día, su mente se encuentra agitada por una inquietud constante que no logra explicar con claridad. Se despierta con una mezcla de ansiedad y expectativa, como si algo decisivo estuviera a punto de ocurrir, aunque no sabe qué forma tomará. Su relación con el mundo es frágil y tensa, teme el juicio ajeno, sospecha de las miradas y cree percibir burlas incluso donde solo hay indiferencia. Golyadkin se prepara para salir de su alojamiento con un cuidado excesivo. Cada gesto revela su deseo desesperado de parecer respetable, digno y correcto. Se convence de que su conducta es intachable y que su posición, aunque modesta, merece reconocimiento. Aún así, su seguridad es endeble. Basta una idea pasajera para sumirlo en una cadena de pensamientos contradictorios, donde se afirma y se desmiente a la vez, creando un diálogo interior agotador. Antes de dirigirse a su oficina, decide visitar al médico, el Dr. Rutenspitz, a quien consulta con frecuencia. Durante el trayecto, Golyadkin reflexiona sobre su situación social y laboral, convencido de que existen intrigas en su contra. Imagina complots, murmullos y sonrisas maliciosas que buscan desacreditarlo. Se siente perseguido, aunque no puede señalar pruebas concretas. Esta sensación de amenaza permanente alimenta su nerviosismo y refuerza su aislamiento. En la consulta médica, el doctor escucha con paciencia aparente las quejas de Golyadkin. El funcionario habla de su insomnio, de su angustia y de una presión interna que lo consume. Asegura ser una persona honesta, incapaz de la falsedad, y afirma que su mayor defecto es decir siempre la verdad. El médico, con tono práctico, le aconseja llevar una vida más sencilla, evitar emociones fuertes y socializar con moderación. Golyadkin interpreta estas palabras como una confirmación de su singularidad, sintiéndose incomprendido y, al mismo tiempo, superior. Al salir de la consulta, su estado de ánimo oscila entre una falsa euforia y una profunda desconfianza. Decide pasar por la oficina, aunque teme el ambiente laboral. Allí, su conducta resulta extraña, observa a sus compañeros con recelo, interpreta cualquier gesto como una alusión personal y se esfuerza por parecer natural, logrando el efecto contrario. Su superior le provoca una mezcla de admiración y terror, y cada encuentro se convierte en una prueba de resistencia emocional. Durante la jornada laboral, Golyadkin percibe que no encaja. Se siente desplazado, como si su presencia fuera tolerada pero no deseada. Su mente exagera cada detalle y construye una narrativa donde él es víctima de una sociedad hipócrita que castiga la autenticidad. Este sentimiento refuerza su idea de ser distinto, de no pertenecer al mismo molde que los demás funcionarios. Al finalizar el día, una invitación inesperada altera por completo su equilibrio. Se celebra una reunión social relacionada con personas influyentes de su entorno laboral. Golyadkin desea asistir para demostrar su valía, aunque también teme quedar en ridículo. Esta tensión entre el deseo de reconocimiento y el miedo al rechazo lo empuja a actuar de forma impulsiva. Se convence de que debe presentarse, ya que su ausencia podría interpretarse como una admisión de inferioridad. Mientras avanza la noche, la ciudad de San Petersburgo parece reflejar su estado interior: calles húmedas, sombras alargadas y un ambiente opresivo. Golyadkin se siente cada vez más solo, atrapado entre lo que cree ser y lo que teme que los demás piensen de él. Sin saberlo aún, este día marca el inicio de una ruptura profunda en su identidad, un punto de partida hacia el desdoblamiento que transformará su vida de manera irreversible. La velada social a la que Golyadkin decide asistir se convierte en un verdadero suplicio desde el primer momento. Al llegar, se siente fuera de lugar, como si cada objeto, cada rostro y cada conversación estuvieran dispuestos para exhibir su torpeza. Intenta mantener la compostura, adopta un tono excesivamente formal y se mueve con rigidez, convencido de que todos lo observan. Su ansiedad crece al percibir risas apagadas y miradas esquivas, que interpreta como burlas dirigidas a su persona.
Goliathkin comete una serie de errores sociales que lo hunden aún más en la vergüenza. Habla cuando no debe, guarda silencio cuando se espera una respuesta y se muestra servil en exceso con figuras de autoridad. Su presencia resulta incómoda, y poco a poco percibe que no es bienvenido. La tensión se vuelve insoportable cuando siente que su comportamiento ha cruzado un límite invisible. Finalmente, es apartado de la reunión de manera indirecta, lo que vive como una humillación pública devastadora. Abandonando el lugar en estado de confusión, Goliathkin deambula por las calles nocturnas de San Petersburgo. La ciudad, envuelta en niebla y frío, amplifica su sensación de abandono. Camina sin rumbo fijo, atrapado en un torbellino de pensamientos donde alterna reproches hacia los demás y una autocrítica feroz. Se acusa de ingenuo por haber creído que podía ser aceptado, aunque también se considera moralmente superior a quienes lo desprecian. Es en este estado de agotamiento emocional cuando ocurre el acontecimiento decisivo. En medio de una calle desierta, Goliathkin se detiene abruptamente al ver acercarse a un hombre cuya figura le resulta inquietantemente familiar. A medida que la silueta se aproxima, la impresión se vuelve aterradora. El desconocido es idéntico a él en todos los aspectos. No se trata de un parecido vago, sino de una copia exacta, desde los rasgos faciales hasta la forma de vestir y caminar. El encuentro deja a Goliathkin paralizado. El doble se muestra cordial, incluso amable, y parece reconocerlo con naturalidad. Habla con seguridad, se expresa con soltura y se comporta como si su presencia fuera completamente normal. Goliathkin, por el contrario, apenas puede articular palabras. Su mente se resiste a aceptar lo que ve, oscilando entre la incredulidad y el pánico. Tras intercambiar algunas frases confusas, el doble se despide con una familiaridad desconcertante y desaparece en la noche. Goliathkin queda solo, tembloroso y profundamente alterado. Intenta convencerse de que ha sido una alucinación provocada por el cansancio y la tensión emocional. Se repite que nada extraordinario ha ocurrido, aunque la imagen del otro persiste con una claridad insoportable. Al regresar a su alojamiento, Goliathkin se encuentra en un estado de extrema agitación. Recorre la habitación, revisa sus pertenencias y se observa en el espejo, buscando confirmar su identidad. El reflejo le resulta inquietante, como si ya no pudiera confiar plenamente en él. Se acuesta sin poder dormir, asaltado por la idea de que su individualidad ha sido violada. Al día siguiente, la inquietud se transforma en horror cuando descubre que el doble no era una ilusión pasajera. En la oficina aparece un nuevo empleado que lleva su mismo nombre, su mismo rostro y su misma voz. Este segundo Goliathkin se integra con sorprendente facilidad al entorno laboral. Sonríe con naturalidad, se gana la simpatía de los compañeros y demuestra una habilidad social que el Goliathkin original jamás ha poseído. La presencia del doble despierta una mezcla de fascinación y terror en Goliathkin. Por un lado, siente una extraña cercanía, como si aquel hombre representara una parte de sí mismo largamente reprimida. Por otro, percibe una amenaza directa a su existencia. Cada gesto exitoso del otro refuerza su sensación de insignificancia y acelera el proceso de fragmentación de su identidad. Marca el paso definitivo de la inquietud interior a la confrontación externa. El conflicto ya no se limita a la mente de Goliathkin, ahora tiene un rostro, un nombre y una presencia tangible que desafía su lugar en el mundo. Desde la aparición del segundo Goliathkin en la oficina, la vida del original entra en una espiral de humillación constante. Cada jornada laboral se transforma en una prueba insoportable. El nuevo empleado, idéntico en apariencia pero opuesto en carácter, se mueve con soltura entre los compañeros, responde con agudeza y sabe cuándo callar o intervenir. Su comportamiento resulta impecable y despierta una simpatía inmediata. Frente a él, Goliathkin se siente torpe, rígido y cada vez más invisible. El contraste entre ambos se hace evidente en cada interacción. Mientras el doble bromea con ligereza y adapta su discurso a cada interlocutor, Goliathkin lucha por articular frases coherentes.
Sus palabras salen atropelladas, cargadas de justificaciones innecesarias. Intenta explicar su conducta, aclarar malentendidos inexistentes y defender su honor sin que nadie lo haya atacado abiertamente. Esta actitud solo profundiza el rechazo silencioso de quienes lo rodean. Golyadkin comienza a percibir que su doble no es solo una copia, sino una versión perfeccionada de sí mismo. Observa con dolor cómo ocupa su espacio simbólico, apropiándose de gestos, opiniones y hasta recuerdos compartidos. Algunos compañeros parecen confundirlos deliberadamente, llamándolos por el mismo nombre sin mostrar sorpresa. Esta indiferencia hacia la singularidad de Golyadkin resulta más cruel que cualquier burla explícita. A pesar del miedo que le provoca, Golyadkin busca la cercanía del otro. En conversaciones privadas, intenta apelar a una supuesta fraternidad, recordándole que comparten una identidad común. Habla de solidaridad, de apoyo mutuo frente a un entorno hostil. El doble responde con palabras amables y promesas vagas, mostrando una disposición cordial que tranquiliza momentáneamente a Golyadkin. No obstante, detrás de esa amabilidad se percibe una ironía sutil, una superioridad apenas disimulada. Con el paso de los días, el doble comienza a actuar de manera más ambigua. En público, se muestra respetuoso y afable, que en privado, lanza insinuaciones que desestabilizan a Golyadkin. Sus comentarios, formulados con cortesía, parecen cuestionar la competencia y la estabilidad emocional del original. Golyadkin se siente atrapado en una red de confusión, incapaz de demostrar la amenaza que percibe, ya que el doble no incurre en faltas evidentes. La situación alcanza un punto crítico cuando Golyadkin cree descubrir que el otro conspira contra él. Interpreta ciertos cambios en la actitud de los superiores como señales de una intriga cuidadosamente planeada. Cada gesto del doble, cada sonrisa o mirada prolongada, se convierte en una prueba irrefutable de traición. Convencido de que su lugar está siendo arrebatado, Golyadkin cae en un estado de vigilancia obsesiva. Fuera de la oficina, su vida social se reduce casi por completo. Evita encuentros, teme ser comparado y se encierra en su alojamiento, donde repasa mentalmente cada conversación. Su discurso interior se vuelve cada vez más fragmentado, lleno de contradicciones y giros bruscos. Oscila entre la sumisión y la indignación, entre el deseo de desaparecer y la urgencia de reivindicarse. En un intento desesperado por recuperar el control, Golyadkin decide confrontar al doble de manera directa. Lo aborda con un tono solemne, exigiendo claridad y respeto. Habla de justicia, de derechos y de la necesidad de que cada uno ocupe su lugar. El doble escucha con una sonrisa contenida y responde con evasivas, reafirmando su lealtad mientras deja entrever que Golyadkin exagera los hechos. Esta confrontación no alivia la angustia del protagonista. Al contrario, refuerza su sensación de derrota. Comprende que su adversario no necesita atacar abiertamente para vencerlo, basta con existir, con reflejar aquello que él no puede ser. El doble se convierte así en un espejo implacable que expone sus debilidades más profundas. Golyadkin se encuentra exhausto, tanto física como mentalmente. La frontera entre su identidad y la del otro se vuelve difusa. Ya no está seguro de qué pensamientos le pertenecen realmente ni de cuáles han sido implantados por la presencia del doble. Esta pérdida progresiva de control anuncia una crisis mayor, en la que la lucha ya no será solo social, sino definitivamente interior. La relación entre Golyadkin y su doble entra en una fase abiertamente destructiva. Aunque el doble mantiene una fachada de cortesía impecable ante los demás, Golyadkin siente con absoluta certeza que su enemigo ha comenzado a atacarlo de manera sistemática. No se trata de acusaciones directas ni de gestos evidentes, sino de una serie de movimientos sutiles que minan su posición. Comentarios ambiguos, silencios calculados y cambios mínimos en el trato de los superiores alimentan la convicción de que se encuentra al borde de la ruina. Golyadkin intenta defenderse mediante una conducta exageradamente correcta. Llega temprano, cumple sus tareas con obsesiva minuciosidad y evita cualquier acción que pueda interpretarse como una falta.
Esta rigidez, lejos de beneficiarlo, lo vuelve aún más extraño a los ojos de los demás. Sus compañeros comienzan a mirarlo con una mezcla de lástima y desconfianza, mientras el doble se presenta como una figura equilibrada y razonable. La tensión interior de Goliathkin se intensifica hasta volverse insoportable. Su mente se llena de pensamientos contradictorios que se superponen sin orden. Se siente indignado y humillado, aunque también culpable por experimentar resentimiento hacia alguien que comparte su rostro y su nombre. Esta ambigüedad moral lo paraliza. Quiere denunciar la injusticia, aunque teme ser considerado inestable. En su aislamiento creciente, Goliathkin busca refugio en largas reflexiones sobre la honestidad y la dignidad. Se convence de que su mayor virtud es la franqueza, mientras atribuye al doble una naturaleza oportunista y manipuladora. Aún así, estas convicciones no logran sostenerlo cuando se enfrenta a la realidad cotidiana. Cada éxito del otro es vivido como una derrota personal, cada elogio ajeno como una herida abierta. La situación se agrava cuando Goliathkin comienza a recibir mensajes confusos que cree provenientes del doble. Notas ambiguas, frases a medias y alusiones veladas refuerzan su paranoia. Aunque no puede demostrar su origen, estas comunicaciones lo sumen en un estado de vigilancia permanente. Duerme mal, se sobresalta ante cualquier ruido y pierde la noción del tiempo. La frontera entre hechos reales y suposiciones se vuelve cada vez más tenue. En la oficina, su comportamiento se torna errático. Interrumpe conversaciones, se justifica sin ser acusado y lanza miradas acusadoras que incomodan a todos. Algunos compañeros evitan tratar con él, mientras otros comienzan a murmurar sobre su estado mental. Goliathkin percibe estas actitudes como pruebas definitivas de la conspiración en su contra, sin considerar que su propia conducta contribuye al rechazo. Desesperado, intenta buscar apoyo en figuras de autoridad. Se presenta ante sus superiores con discursos confusos y extensos, en los que mezcla súplicas, reproches y declaraciones de lealtad. Sus palabras, lejos de aclarar la situación, generan inquietud. La imagen que proyecta es la de un hombre desbordado por sus emociones, incapaz de mantener la compostura requerida por su cargo. El doble, mientras tanto, observa desde una posición de ventaja. Su comportamiento sigue siendo impecable, lo que refuerza el contraste. Nunca contradice abiertamente a Goliathkin, aunque tampoco lo defiende. Esta neutralidad aparente resulta devastadora, ya que deja al protagonista solo frente a sus acusaciones. Goliathkin comienza a dudar incluso de su propia percepción, preguntándose si el enemigo existe realmente fuera de su mente. La caída de Goliathkin se vuelve evidente. Su reputación está dañada, su confianza destruida y su estabilidad emocional gravemente comprometida. La ciudad, con su clima hostil y sus calles sombrías, parece reflejar su estado interior. Se siente atrapado en una maquinaria social que lo aplasta sin piedad, convencido de que ya no hay espacio para él. Este momento marca el punto de no retorno. La lucha con el doble ha dejado de ser una confrontación externa para convertirse en un colapso interno. Goliathkin se enfrenta a la disolución de su identidad, anticipando un desenlace donde la razón y la locura se confundirán de manera definitiva. La situación de Goliathkin llega a su desenlace con una rapidez tan brutal como inevitable. Su estado mental se ha deteriorado de manera visible, y ya no logra ocultar la confusión que lo domina. En la oficina, sus intentos por comportarse con normalidad fracasan uno tras otro. Sus palabras se atropellan, sus gestos carecen de coherencia y su mirada revela un miedo constante. La presencia del doble, siempre serena y perfectamente integrada, actúa como un recordatorio silencioso de su propia derrota. Goliathkin se convence de que el doble ha decidido destruirlo por completo. Cree descubrir pruebas definitivas de una traición final, miradas cómplices entre compañeros, cambios repentinos en las decisiones administrativas y una frialdad creciente en el trato de los superiores. Cada uno de estos elementos refuerza su certeza de que ha sido condenado. En su mente, la conspiración ya no admite dudas.
En un último intento por afirmarse, Goliathkin se aferra a su idea de dignidad personal. Se repite que es un hombre honesto, incapaz de engaño, y que su desgracia proviene de su excesiva franqueza. Esta convicción, que en otro tiempo le proporcionaba consuelo, ahora solo acentúa su aislamiento. Nadie parece dispuesto a escuchar sus argumentos ni a compartir su percepción de la realidad. El enfrentamiento definitivo con el doble ocurre en un clima de tensión extrema. Goliathkin intenta exigir explicaciones, acusándolo de haber usurpado su lugar y de manipular a quienes los rodean. El doble responde con una calma desconcertante, negando cualquier mala intención y presentándose como un aliado incomprendido. Sus palabras son suaves, casi compasivas, lo que desarma por completo a Goliathkin. La posibilidad de que el enemigo sea también una parte de sí mismo se vuelve insoportable. La confusión alcanza su punto máximo cuando Goliathkin ya no distingue con claridad quién habla ni quién escucha. Las voces se superponen, las escenas se fragmentan y el tiempo pierde continuidad. El protagonista se siente observado desde todos los ángulos, como si su conciencia se hubiera dividido en múltiples reflejos. La figura del doble aparece y desaparece, mezclándose con los recuerdos, los temores y las expectativas frustradas. Finalmente, la sociedad interviene de manera decisiva. Las autoridades, alarmadas por su comportamiento, determinan que Goliathkin no se encuentra en condiciones de continuar con su vida laboral. Su caída deja de ser un asunto privado para convertirse en un problema público. La resolución es rápida y definitiva, se ordena su traslado a una institución, bajo el pretexto de protegerlo y restablecer el orden. El viaje final de Goliathkin se desarrolla en un ambiente cargado de simbolismo. Mientras es conducido fuera de la ciudad, observa el paisaje con una mezcla de resignación y terror. La presencia del doble lo acompaña hasta el último momento, apareciendo como una sombra que no puede abandonar. En sus últimas reflexiones, Goliathkin experimenta una extraña lucidez, comprende que el doble representa aquello que la sociedad exige y que él nunca logró encarnar. El desenlace no ofrece redención. Goliathkin es absorbido por un sistema que no tolera la fragilidad ni la diferencia. Su identidad queda anulada, reemplazada por una versión funcional y aceptable. El doble, triunfante, continúa su camino sin obstáculos, mientras el original desaparece en el anonimato institucional. Con este final, Dostoyevski plantea una reflexión inquietante sobre la escisión del individuo moderno. La lucha de Goliathkin no es solo personal, sino simbólica, encarna el conflicto entre la autenticidad y la adaptación, entre la conciencia moral y la supervivencia social. El doble no es únicamente un enemigo externo, sino la manifestación de una presión interna que termina por destruir al protagonista. La obra concluye así como una exploración profunda de la identidad, la alienación y la fragilidad de la mente humana frente a un mundo implacable. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.